Vieran lo que a nosotros nos costó pensar en cómo hacer esta conferencia. Porque si hay un tema que es duro de tratar es el sufrimiento. Y nosotros usualmente damos conferencias que la gente podría decir que es como de carácter muy teórico, muy técnico, muy académico, ¿verdad? Y en lo que estábamos todos sentados hablando, nos dimos cuenta que sería una tontera abordar este tema que es tan universal y que nos pasa a cada uno de nosotros de una manera nada más de mente, ¿verdad? Vos sufrís por esto, esto y esto, y la razón de esto es A, y entonces B, y ahora ya entendés y puedes irte a tu casa y entendés por qué sufrís. Pero eso no mejora el sufrimiento de nadie, realmente. Y vamos a darnos cuenta, con la historia de Job, que vamos a estarla viendo a lo largo de toda la charla, que el sufrimiento es algo de lo cual no vamos a escapar, porque estamos destinados a sufrir en esta tierra. Entonces tenemos que saber realmente lo que la Biblia dice acerca de esto para poder sufrir como Dios nos manda a sufrir. Ya me adelanté un poquito, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hacer como una suerte de estudio de Biblia. ¿Quién aquí, y si podemos hacerlo de interactivo, quién aquí se ha leído el libro de Job? Tenemos 1, 2, 3 personas, 4, 5 que se han leído el libro de Job. Ok, 6, 7. ¿Cuántos han leído el libro de Job? No, todo el libro de Job. No, ¿quién se lo ha leído? Hoy vamos a pasar por todo el libro de Job. Que entonces ustedes van a recibir por lo menos una pincelada de 10,000 pies de altura acerca del libro de Job. Domao y yo vamos a estarnos yendo y viniendo y vamos a estarnos intercambiando, porque lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan a sufrir y que ustedes entiendan qué es sufrir desde una perspectiva bíblica, y lo vamos a enseñar desde el libro que se trata exactamente de eso. ¿Okay? Ahora, uno de nuestros maestros favoritos de Biblia, que se llama Juan Calvino, necesitó 153 sermones para explicar el libro de Job. Nosotros vamos a tratar de hacerlo en 3 horas, entonces imagínense todo lo que nos va a faltar. Entonces, si nosotros salimos de aquí dándoles a ustedes una perspectiva general de este libro y con ganas de que ustedes vayan, lo estudien y lo interioricen, ya nos damos por servidos, de verdad. Entonces, antes de empezar, déjenme orar, ¿les parece? Señor, hoy es un tema pesado, porque es un tema actual también. Aquí todos estamos sufriendo, aquí todos hemos perdido algo. Así que esta lección de hoy, Señor, va para cada uno de nosotros. Yo te pido de corazón que lo que se diga hoy no vaya tanto a la mente, sino al alma. Que no sea una lección donde agarremos lo que encontramos y se la explicamos a alguien más, sino que nos la prediquemos a nosotros todos los días de nuestra vida. Y que nunca olvidemos que encima de nuestro sufrimiento siempre vas a estar vos, como un padre que nos ama, que a veces nos disciplina, pero que siempre, 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 todo lo que obras en nosotros es porque nos amás, con un amor sin medida. Permíteme a mí exponer estas verdades y donde sea que yo falle, que tu espíritu abunde. En nombre de Jesús oro. Amén. Vayámonos directo a Job capítulo 1. ¿Okay? Y así dice el Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y vamos a detenernos ahí un segundito, porque el libro no empieza hace una vez, ¿verdad? O hace mucho tiempo, o en una galaxia muy lejana como empezaría un cuento, sino que lo que nos está dando es una historia que sucedió. Y nos van a dar varios detalles que lo que nos dice de esta historia es que no es un cuento, no es una alegoría, no es una fábula, sino que estamos hablando de una narrativa histórica. Por eso el autor de Job, el cual no sabemos quién es, entra en estos detallitos, para que nosotros sepamos que no es un cuento, sino que esto realmente pasó. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Vean todos los números que salen ahí, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. ¿Por qué dan los números tan exactos? Porque no es un cuento. Porque esta es la cantidad de posesiones que Job realmente tenía.
Y seguimos. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. O sea, Job era de todo Oriente el que tenía más posesiones, el más rico, el más adinerado. Y curiosamente, aquí estamos viendo que era un hombre que tenía mucho poder, mucho dinero, muchas posesiones, y a la misma vez era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces ya como que nos pega un toquecillo, porque a veces uno dice, ¿verdad? Pero no es que los ricos no heredan al cielo y no es que las posesiones y que no sé qué, ¿verdad? No, tenemos a alguien que tiene ambas. Tiene posesiones aquí en la tierra y a la misma vez es un santo del Señor. El santo del Señor de esa época. Vamos a seguir. E iban sus hijos e hijas y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces esto nos da un perfil de Job, porque necesitamos saber qué clase de hombre es Job para que cuando le suceda todo lo que le va a suceder, podamos entender por qué le está sucediendo. Porque vea lo que está sucediendo acá. Aquí no hay nada de Job, hasta ahora, que amerite algún tipo como de castigo divino o retribución por pecado. Nada. Y a la misma vez tenemos a alguien que es sumamente bendecido y nos da el libro la perspectiva, porque él empieza diciendo que es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y después dice todo lo que tiene, que nos da la idea de que todo lo que tiene es bendición de Dios a causa de ser perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces vamos a analizar estas cosas con un poquito más de detalle. Vamos a empezar con perfecto y recto. ¿Okay? Porque cuando uno escucha perfecto, ya como que uno se para de uñas, ¿verdad? No es que no hay nadie perfecto. Pero es la palabra correcta, porque si nosotros vamos al Sermón del Monte, en Mateo 5, Cristo nos dice, hagan su mejor esfuerzo, cuando le habla a sus discípulos de cómo deberían comportarse, sino que dice, sed perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué significa ser perfecto en temas de la Biblia? Hay otras versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas, que intercambia perfecto con intachable, sin tachas. Yo creo que yo prefiero perfecto porque es una palabra un poquitito más fuerte. Si ustedes se recuerdan los 2 mandamientos que Cristo dice que son los mandamientos más importantes, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y decía el Señor que toda la ley y todos los profetas estaban contenidos en esas 2 cosas. Entonces alguien perfecto y recto en teoría debería ser alguien que ame al Señor su Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo. Ahora, nosotros sabemos, bíblicamente hablando, que no existe un solo ser humano en la historia, salvo uno, que ha sido capaz de amar al Señor su Dios con todo su cuerpo y alma. Entonces, ¿cómo es posible que Job sea perfecto? Porque si ustedes se ponen a pensar, ambos mandamientos, el mandamiento número 1 y el mandamiento número 2, no hablan de obras externas. No dicen, vas a ir a hacer X, Y, Z rituales, o vas a ir a hacer estas caridades, o van a ir a, no sé, a construir una casa. No, lo que habla son temas del corazón. Amarás al Señor tu Dios. O sea, viene de adentro. Amarás al prójimo. Y si eso tiene el creyente por dentro, se manifiesta en obras externas. Pero vamos dándonos cuenta que la perfección bíblica, y ahorita vamos a ir a Romanos, no es un tema de obras externas, sino es un tema de inclinación del corazón. Voy a repetir eso, porque tal vez suene medio raro. La perfección bíblica no es un tema de obras externas, es un tema de la inclinación del corazón. Es que el corazón está totalmente inclinado, o sea, yo solo quiero amar a Dios con todo mi corazón, alma y fuerzas, y solo quiero amar a mi prójimo como a mí mismo, con el mismo amor que Dios me ama a mí. Y como así soy yo adentro, eso se va a manifestar en obras externas. Eso es lo que se refiere con ser perfectos. Ahora, nadie aquí puede hacer eso. Y ustedes saben, porque por experiencia propia. Pero Pablo nos dice en Romanos, nos da una pista, porque dice, el justo, el perfecto, el recto, por la fe
vivirá. Entonces ya vemos que no es un tema de obras, sino que la perfección bíblica, no perfección de sin falla, sino de alguien que le agrada a Dios, es por fe. Y la fe en Jesucristo capacita a ese creyente para tener una inclinación que se vuelque hacia el Señor y hacia su prójimo, y de esa manera esa persona es considerada perfecta como Cristo es perfecto porque Cristo pagó por él. Estoy durando mucho en esta parte, pero es que no quería confundirnos un toquecito. Después él usa dos palabras más, dice temeroso de Dios y apartado del mal. Nosotros podríamos decir que esto es una figura literaria de los israelitas en los cuales tendían a poner la misma frase, lo mismo pero dicho de maneras diferentes. Recto, intachable, ¿verdad? Y después temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto. Entonces, alguien temeroso de Dios y apartado del mal es recto y perfecto. O sea, una caracteriza a la otra. Y cuando hablamos de temeroso de Dios, es un tema que a la gente trastabilla un poquitillo. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Vean qué increíble. Imagínense la persona más inteligente que ustedes conozcan en la faz de la tierra, que si no teme a Dios no tiene ni siquiera el paso 1 de sabio. Stephen Hawking, Richard Dawkins, Nietzsche, quien ustedes quieran poner las mentes más brillantes en el mundo, sin el temor de Dios, son necios. Y más bien, alguien que no sabe absolutamente nada, nunca fue a la universidad, es más, no sabe leer y teme a Dios, está leguas adelante que los sabios de este mundo. Entonces ahí es donde empieza el conocimiento y realmente la sabiduría. Y Filipenses capítulo 2 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ustedes trabajen en su salvación y vivan para el Señor con el temor que le tiene un hijo a su padre. No un esclavo a un tirano, sino es un temor de hijo a padre. Después dice que Job era un patriarca de una gran familia. Déjenme leerles un salmo que habla de bendiciones en este ámbito. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Otra vez el temor de Dios. Que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de su casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. O sea, las familias grandes, las familias prósperas, las familias unidas son bendiciones del Señor, según lo que dice el Salmo. Después, Job era de los hombres más ricos de toda la tierra. Dice en Deuteronomio, tú te convertirás, escucharás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. O sea, vas a cumplir mi ley, vas a hacerme caso, vas a servirme. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando hagas eso? Entonces Jehová tu Dios te hará prosperar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. O sea, las posesiones de Job podríamos pensar que son bendiciones del Señor por ser un hombre que vive temeroso de Él y apartado del mal. Y Job también era amante de Dios y amante de su familia. Aunque Job no amara al Señor su Dios con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, si nosotros nos vamos para atrás, decía que cada vez que los hijos de Job tenían banquetes y fiestas y todo, la misma noche, la misma mañana, Job oraba y oraba y oraba con el Señor y ofrecía sacrificios porque decía, lejos estén ellos de faltarle el respeto al Señor. Y si ellos no se dieron cuenta de lo que están haciendo, yo voy a orar, yo voy a interceder, yo voy a hacer sacrificios, yo voy a hacer lo que sea que tenga que hacer para interceder por eso y que el Señor los perdone por algo que ni siquiera sé si hicieron o no. Entonces imagínense el amor que le tiene Job a Dios, que no permite que nadie le falte el respeto, y el amor que le tiene a su familia, que él está dispuesto a hacer eso todos los días con tal de que el Señor no los castigue. Vean qué clase de persona tenemos en este libro. Y ahora, a mí me tocó el origen del sufrimiento, y yo escogí esto, porque uno podría decir, ¿cuál es el origen del sufrimiento? Podríamos decir, y es realmente, que es la caída. ¿Verdad? Nosotros sufrimos porque somos seres caídos. Nosotros sufrimos por el pecado. Entonces, como somos pecadores, sufrimos. Dios nos castiga. Pero hay que echarse para atrás un poquito.
Porque ¿qué ocasionó la caída? ¿Verdad? Si la caída ocasionó el sufrimiento, ¿qué ocasionó la caída? Entonces, por eso es que yo quiero que nos vayamos al cielo, porque el origen de la caída no se encuentra tanto en la tierra, sino que se encuentra en el cielo, en el trono celestial. Y ahí es donde nosotros realmente vamos a encontrar el origen y la causa real del sufrimiento. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, esos son los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Esto es después de la caída, ¿verdad? No es antes de la caída. Entonces, yo les tengo una pregunta, ¿qué hacía Satanás en el cielo con Dios? ¿Verdad? Había una asamblea celestial, ¿y qué hace el pisuicas ahí colado? ¿Verdad? Lo pone uno a pensar. ¿Será que se coló sin que Dios quisiera? ¿Verdad? Dios estaba tal vez muy ocupado haciéndose una pulsera con las estrellas o haciéndose una corona con las galaxias y no se dio cuenta que el diablo se le metió a su consejo celestial y está ahí haciendo de las suyas. No, yo no creo eso. Porque si no, Dios no sería Dios. Seguimos adelante. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Sabiendo claramente de dónde viene. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces, él, por alguna extraña razón que nosotros no entendemos, Satanás está en la tierra, que es donde Dios lo desterró, pero de vez en cuando se asoma al cielo. Y dice en Apocalipsis, en el capítulo 12, cuando él es finalmente desterrado de las regiones celestiales, que ya no más, ya va a parar el día en que Satanás vaya al trono de Dios a acusar a sus santos, porque Satanás lo que significa es adversario o acusador. Entonces Satanás lo que hace cada vez que se acerca ahí es acusar de algo, reclamar de algo acerca de la iglesia de Dios. Apuntar con el dedo. Vamos a ver lo que dice entonces. Dice, dijo Jehová a Satanás, respondiendo Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y andar por ella. O sea, anduve por toda la tierra, andaba viendo que todos mis dominios estuvieran como debían estar. Y Dios, resulta que nadie te quiere. No hay un justo, no hay aún solo uno, no hay quien busque a Dios. A nadie le interesas. Todo el mundo está haciendo lo que a mí me gusta, ¿verdad? Yo mando sobre esta tierra y por eso ando por toda la tierra, verificando que todo esté saliendo como a mí me gusta que esté saliendo. Y les voy a decir algo, él sigue haciendo eso ahorita mismo. Y dice Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Dios le está diciendo, Satanás, le diste la vuelta a toda la tierra y te faltó alguien. Te faltó Job. Te faltó mi siervo. Él no te sirve, él me sirve a mí. Ahora, yo no sé ustedes, pero digamos, yo preferiría que Dios no me sugiera a Satanás. ¿Verdad? Yo hubiera preferido que Dios se quede callado y diga, sí, Satanás está bien y me deja mi quedito, pero no, Dios le da una sugerencia a Satanás, como no, ¿por qué no te volvés a ver Israel? ¿Verdad? Porque este sí me sigue, ¿verdad? Y ahí es donde uno dice, Señor, no me hagas tan campeón, mejor no me hagas tan fuerte. Dice, entonces responde Satanás a Jehová, le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? De balde significa en vano. O sea, ¿acaso lo teme por nada? ¿Por qué? No ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, no has puesto una cerca que evite que yo me acerque. O sea, no lo has protegido de tal manera que yo no puedo acercarme. Entonces, doctrinalmente podríamos decir, todo creyente tiene una suerte de cerca, que Satanás no puede pasar, pero el creyente sufre y le pasan catástrofes. Entonces, ¿cómo Satanás se brinca esa cerca? ¿Verdad? Nos deja pensando. Y dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, lo que está diciendo Dios es así, cualquiera. O sea, le has dado bueyes, familia, prosperidad, salud. O sea, y así yo también te adoraría a Dios. Qué fácil adorar a Dios cuando uno lo tiene todo. Dice Satanás, pero extiende ahora tu mano
y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra mí, contra ti en tu misma presencia. O sea, hacele lo que me hiciste a mí, quítale todo. Bueno, porque yo vivía en tu pura presencia, y vos me desterraste del cielo, me mandaste a la tierra, y ahora yo blasfemo tu nombre todos los días. Te apuesto que si le haces lo mismo a Job, él va a ser igual que yo. Y dice Jehová a Satanás, y mucho ojo lo que dice aquí. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, aquí tenemos un problema, porque Dios le está dando permiso a Satanás de írsele encima a Job. Eso está complicado, ¿verdad? Eso no es lo que uno no escucha en televisión cristiana. Que Dios mismo le está dando permiso al diablo para atacar a su iglesia. Entonces, ¿qué hacía Satanás en el cielo? Vamos a empezar por algo. Satanás solo está en el cielo si Dios se lo permite. Porque la gente cree que Satanás y Dios están en una pelea eterna y hay un dualismo raro, un yin y yang, y así no funciona. Dios es Dios de todo y Dios es Dios de Satanás también. Y Satanás no puede ni siquiera parpadear si Dios no se lo permite. Eso es lo primero. Dice el Salmo, tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. ¿Qué hacía Satanás en la tierra? La misma Biblia lo dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, aquí reina Satanás en este momento. ¿Pero por qué? Porque Dios decretó que así fuera. Y 1 Pedro 5:8 dice, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué hacías en la tierra? Satanás andaba como un león rugiente a ver a quién devoro. Y Dios le dice, ¿ya trataste con Job? ¿Ya pulseaste devorar a uno de mis santos? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué lo llama? ¿Por qué lo escucha? ¿Por qué le permite algo? ¿Verdad? Si yo fuera Dios, yo le diría un rotundo no a Satanás. Es más, Satanás ni existiría si yo fuera Dios, ¿verdad? Uno pensaría eso. Yo lo tendría bien atado en el infierno o lo habría aniquilado. Porque puedo, si yo quisiera. Esto nos deja con esta pregunta. ¿Dios permite el sufrimiento? Porque mucha gente dice, Dios no quiere que usted sufra. El que se ganó el sufrimiento fue usted. Dios quiere que usted solo tenga prosperidad, que usted solo tenga cosas buenas. Pero si usted peca, ya Dios no puede hacer nada. Ya depende de usted. El que sufre es porque quiere, dice la gente a veces. Dios solo quiere dar bendiciones, solo quiere dar cosas buenas. Si a ustedes les pasan cosas malas en esta vida, es porque ustedes hicieron algo porque de Dios jamás algo así. Se escucha mucho por ahí. Pero cuando Él dice, no has considerado a mi siervo Job, ¿qué está diciéndole a Satanás? ¿Verdad? ¿Quién es el autor del sufrimiento? Ojo, no el autor del mal, que no es lo mismo. Pero ¿de dónde viene el sufrimiento? Puede que Satanás sea parte de nuestro sufrimiento, pero ¿quién se lo permite y quién lo decreta? ¿Verdad? Les tengo dos citas. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas lo que has de padecer, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esto se lo dice el Señor a la iglesia de Esmirna en el Apocalipsis, que era una iglesia sumamente pobre, que el Señor amaba. De las 7 iglesias era la segunda favorita. Algunos dirán que la favorita de esas. Y a la favorita es a la que le dice, los van a mandar a todos ustedes en la cárcel, a mis chineados. Con los que estaba bravo, no les dice esto, pero los de él, los chineados, los que él amaba, dice, Satanás los va a meter en la cárcel para que ustedes sean probados. ¿Por qué él puede decirle eso? Porque Dios es el que se los manda. Si Dios no se los mandara, él no podría decirles eso. Si Satanás se le escapa a Dios cuando Dios no tiene idea, él no podría decirles estas promesas a ellos. Entonces Romanos 8 no tendría el más mínimo sentido. Cuando nosotros leemos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué es que él puede afirmar esto?
porque el que trae las pruebas es el mismo que nos permite perseverar en ellas. Si las pruebas que toma el creyente se salen del control de Dios, Dios no puede hacer una promesa. Pero si Dios trae la prueba, o sea, si Dios pone la llaga, si Dios trae la llaga, es porque Él después la va a curar. Y por eso es que estas promesas tienen todo el sentido del mundo. Entonces, Dios tiene completo control sobre Satanás. Y aquí está la cosa, Dios usa a Satanás para llevar a cabo sus propósitos. Satanás lo quiso para mal. Esta es la diferencia, Dios no es malo, Satanás es malo. ¿Por qué? Porque lo que hay en el corazón de Satanás, creo que habíamos hablado ahorita, era separar a Dios, a Job de Dios, que blasfemara contra él, acusarlo. Satanás quería hacer el mal, pero Dios lo quiso usar para bien. Porque Dios lo que quería, y vamos a ver en lo que queda de esta conferencia, quería edificar a Job, quería fortalecer a Job, quería bendecir a Job y quería mandar un mensaje bien claro a Satanás, un mensaje bien claro al mundo y un mensaje bien claro al creyente y a todos ustedes que están aquí, que es que la fe de un creyente es totalmente inquebrantable. Satanás lo quiso para mal, pero Dios lo había decretado para bien. Satanás quería que Job odiara tanto a Dios como él lo odia, pero Dios quería fortalecerlo y bendecirlo. Ahora, ¿ustedes creen que Job estuvo en este consejo como oyente? Por supuesto que no. Job no tiene la más mínima idea de lo que está pasando. Vamos a ver lo que va a pasar ahora, porque ya vamos del cielo y bajamos de un solo a la tierra. Vamos a ver qué le pasa a Job. Job 1, capítulo 13. Si ustedes tienen sus Biblias, ábranlas, vayan al capítulo 1 de Job, porque vamos a andar por todo Job. Dice, y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, están arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. ¿Quién sabe si fue fuego de Dios? ¿Quién sabe si fue un rayo? Porque no tenemos idea, no estuvimos ahí. Lo que sí sabemos es que algo cayó del cielo y se paseó en las ovejas y también mató a los pastores. Vean que eso es una catástrofe, ¿verdad? Esto no es como que, no sé, bajó la bolsa, hay crisis. No, aquí hay muerte. Aquí hay cosas realmente feas pasando. Porque es muy sencillo ver el consejo celestial y ver que Satanás va a atacar a Job y uno, bueno, sí, pero Dios obra todo para bien. Pero ya cuando uno ve las cosas que suceden, es mucho más confrontativo. Dice, aún estaba hablando cuando vino, ya dije lo mismo otra vez, perdón, solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, el único que escapaba, el único que sobrevivía para ir a decirle a Job lo que había sucedido. Y esto todo va a suceder el mismo día. Esta parte del relato. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, Job perdió en un día todo en temas de posesiones, porque en aquel tiempo no habían bancos, no habían sucursales electrónicas, no había nada de esa cosa. La riqueza se medía con dinero, no con dinero, sino que se medía con posesiones y con tierras. Si uno no tenía posesiones y tierras, uno no tenía nada. Este libro se escribe, o esto sucede, antes de Cristo, antes de los profetas, antes de David, de fijo, antes que Moisés. Entonces aquí hay algo particular, esto ocurre antes de que exista la ley de Dios, antes de que exista una Biblia. Ocurren estas cosas. Entonces Job, el hombre más rico de toda la tierra, lo pierde todo en un día. Ahora, yo sé que aquí hay gente que ha perdido mucho, pero yo dudo que perdieran lo que él perdió en un día. Yo escogí usar a Job para esto porque a veces yo pensaba, yo no tengo perspectiva, o con qué cara voy a venir yo a decirle a alguien que está sufriendo de verdad
y hablarle de sus sufrimientos si yo no he sufrido eso? O sea, ¿cómo puedo empatizar con alguien que se le haya muerto un ser querido, por ejemplo, o que lo hayan abandonado, si yo no he sentido eso en carne propia? Entonces, por eso les trajimos a Job hoy, porque todo lo que ustedes han sentido, Job también lo sintió. Y también le vamos a presentar a alguien aún mejor que Job, que sufrió aún más que Job, de todas las cosas que nosotros sufrimos. Entonces, lo primero, pierde todas sus posesiones. Todas las bendiciones materiales que Dios le dio a Job a causa de su fidelidad se las quitó en un día. Y uno se pregunta, ¿no es que Dios prospera al justo? ¿No es que si yo sigo a Dios y soy temeroso de Él, Dios me va a prosperar? Porque aquí a Job le acaba de quitar todo, ¿verdad? ¿Es Dios mentiroso? ¿Es su palabra subjetiva? Empiezan a salir todo este montón de preguntas. Hablemos de lo que le pasó a la familia de Job. Si ustedes creen que las posesiones es donde se termina la historia, no, aquí sigue. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Vea, Job no pierde un hijo, Job no pierde 2, Job no pierde 3, Job pierde 10 hijos. Y no los pierde en un periodo de 10 años, en un periodo de un año, no está enferma y tiene el chance de poder despedirse de ellos. Es una catástrofe lo que sucede. Sus hijos, yo estoy seguro que después del Señor, lo que Él más amaba en este mundo, murieron los 10 por una calamidad. Y yo no puedo imaginarme el sufrimiento que debe ser esto, porque además de que él se pierde hijos, no tiene a los otros hijos que lo puedan consolar a él, porque todos se van. Dios se los quita a todos, no queda ni uno. Entonces, no que si yo sirvo a Dios, Él va a prosperar a mi familia. Él me va a dar hijos que vayan a vivir una larga vida y que van a servirle al Señor, porque ellos no tuvieron el chance. Y ahora nos vamos a adelantar a Job capítulo 2, porque Job no solo pierde todo, sino que pierde su salud. No solo pierde a sus hijos, no solo pierde a su familia, sino que ni siquiera tiene salud. Dice, dijo Jehová a Satanás, porque Satanás vuelve al cielo después de hacer eso, y le dice Dios otra vez, ¿viste que Job no me blasfema? Y a Satanás dice, muy sencillo, porque no me dejaste tocarlo, pero déjame tocarlo. Déjame tocarlo y vas a ver que esta vez sí blasfema. Entonces dice el Señor, Él está en tus manos, pero salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Tenía una llaga desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esa foto lo ilustra bastante bien. Entonces imagínense, perder la salud y no tener a nadie quien lo cuide además a uno, porque Dios le quitó todo el resto. Perder toda su salud y no tener ni un 5 para ir a un doctor. Pues yo sé que aquí hay gente que pelea con temas de salud. ¿Dónde está mi mamá? ¿Verdad? Mi mamá pasó 2 semanas en el hospital y ha estado padeciendo de un montón de trastornos autoinmunes por 10 años. Pero las gracias sean dadas a Dios de que ella ha tenido una familia que la ama y que la apoya y que ha tenido un respaldo económico para poder tratarse. Job no tiene eso. Job pierde su salud sin recursos y sin hijos. Entonces vean, esta presentación no es como de Disney, no es optimista o no es motivacional. Tal vez optimista sí es, pero no es motivacional. Porque yo no quiero que ustedes se vayan de aquí con una idea que no es del sufrimiento. Yo no quiero nada más hacerle así en la espalda y bueno, Dios quiere todo para bien, Dios tiene todo el control, Dios te ama, va para afuera. Aquí no vamos a adormecer una herida, sino que hoy va a ser un día de respuestas.
Y hoy va a ser un día en el que vamos a realmente afrontar la realidad de las cosas. Porque si hay algo que le ayuda al alma es la verdad. Entonces vamos a ver qué es lo que responde Job después de todo eso que pasa. Porque cualquiera habría blasfemado y cualquiera habría dicho, Dios, ¿a dónde estabas cuando todo esto me pasó? Dios, te he dedicado mi vida entera y me lo quitas todo en un día. Mis hijos, quítame la plata, quítame la salud, pero mis hijos, a yo que he estado todos los días dándote sacrificios. Yo que me he apartado del mal, mientras el mundo entero hace lo que le da la gana y prosperan. Dice la escritura, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Eso significa duelo intenso. Es como cuando uno se viste de negro, pero aún más. Se postró en la tierra y adoró. Y ahí yo sí me pregunto, ¿qué? Se postró en la tierra y adoró después de que Dios le quitó todo. O sea, lo último que yo haría es ponerme de rodillas y decirle a Dios, te amo, Señor. Me quitaste a mi esposa, me quitaste mi negocio, me quitaste mi salud. ¿Quién diría eso? Él dijo eso. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que Él sabe muy bien de dónde viene esto. Ese es su consuelo. Él sabe de dónde viene toda esta calamidad. Él sabe que Dios no se le chispoteó nada. Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, desnudo es sin nada. Yo vine a esta tierra con derecho a nada. Yo solo vine porque Dios me quiso traer. Por eso desnudo salí del vientre de mi madre. Entonces todo lo que yo tengo no es mío, es de Él. Porque yo vine aquí sin derechos, sin posesiones, sin absolutamente nada, porque todo es del Señor. Yo vine aquí desnudo y desnudo volveré allá. O sea, yo me voy sin nada de posesiones materiales, ¿verdad? Yo vine sin nada y yo me voy a ir sin nada. Porque aquí no hay nada mío y todo es del Señor. Y después dice una de las frases más bonitas de toda la Biblia. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, si Él me da, Él es bueno. Si Él me quita, Él es bueno. Porque que Dios sea bueno no depende de lo que me da o lo que me quita, sino que depende de quién es. La bondad de Dios no depende de cómo me trate o qué cosas tengo yo, sino que Dios es bueno por el simple hecho de que Él es Dios. Porque yo confío en Él y yo lo conozco. Y si Él acaso me quiso quitar todo en esta vida, yo sé que Él fue bueno en quitármelo, porque yo conozco a mi Dios. Pero vean, Job no se inventó ningún cuento. ¿Verdad? Job no dijo, yo escojo si estoy feliz o no, porque hay gente que dice, ¿verdad? Los eventos son neutrales y de ahí, si yo sufro o no, yo escojo. ¿Verdad? O sea, yo puedo escoger si estoy feliz o si estoy triste, ¿verdad? Uno se enoja porque quiere, dice alguna gente. ¿Verdad? Y la felicidad es una elección. Job no está diciendo nada de esas cosas porque Job se rasgó su manto, se rasuró su cabeza y se postró en tierra. Job está destruido en este momento. Está lamentándose como ustedes no tienen una idea. Y Job se destruyó por el simple hecho de que el sufrimiento es espantoso. O sea, que nadie les diga a ustedes que esto no es horrible. O que no es para tanto. ¿Verdad? Y sos bendecido por Dios. No, ¿verdad? ¿Dónde está tu fe? Aquí tenemos el hombre con más fe en la tierra. Y se destruyó. O si ustedes quieren una mejor ilustración, ¿ustedes no se acuerdan cuando Lázaro muere? Cristo va a visitarlo y Cristo sabe lo que va a hacer. Cristo lo va a revivir, lo va a resucitar. Y dice la escritura que Cristo lloró cuando Lázaro murió. Y lloró no es que se le salió una lagrimilla, ¿verdad? Lloró, se lamentó, Él sabiéndolo todo, porque el sufrimiento es real. No depende de uno hasta cierto punto. O recuerden a Cristo cuando está en Getsemaní, está orándole al Padre justo antes de ser crucificado. ¿Y qué es lo que le dice? Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Antes había dicho, me ha entrado una aflicción en el alma, estoy dolido, estoy sufriendo. Y si el mismo Hijo de Dios sufre, ¿cuánto más vamos a sufrir nosotros?
Y dice después la escritura, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Se me olvidó que tenía aquí en las notas. Si Job no recordó absolutamente nada de su duelo, y esta es por la razón por que quería tocar el botoncillo. Después en Job 2:10 dice algo espectacular. Y llega la esposa, que la esposa no es muy querida por la gente que lee el libro, pero a la gente se le olvida. La esposa también perdió sus 10 hijos y perdió todo, entonces no creo que la esposa estuviera en un estado emocional como muy ecuánime. Pero llega la esposa y le dice a Job, Job, maldecí a Dios y morite. O sea, no es te odio, Job, esto está tan feo que te va mejor blasfemando para que Dios te elimine. Porque esta vida no vale la pena vivir, entonces blasfemalo para que te castigue. Job después le responde a ella, no de una manera muy linda, eso no lo vamos a poner ahí. Y después dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, voy a recibir de Dios todas las bendiciones y no voy a recibir las calamidades. O sea, si yo no sé recibir las cosas que no me gustan, indirectamente yo le estoy diciendo a Dios, Dios, vos solo sos bueno cuando me das cosas buenas. Vos solo sos bueno cuando me das lo que a mí me da la gana. Entonces no. Dice Job, yo recibo de Dios el bien y yo recibo de Dios el mal. Ahora, por mal, no hablemos del mal moral, hablemos de la calamidad, las catástrofes, la enfermedad. Eso es lo que Job se está refiriendo con mal. Entonces, ¿quién trae el sufrimiento? ¿Y quién trae el gozo? Dios trae el sufrimiento. Y Dios trae el gozo también. Y Job no pecó porque no abandonó al Señor. Y no culpó a Dios de ningún mal por la sencilla razón que él sabía que Dios no le hizo nada malo. Le hizo algo desagradable. Eso de fijo. Pero no le hizo nada malo. Y la maravilla de Job es que esto es capítulo 2. Esto acaba de suceder. Esto no fue después de un viaje espiritual de 6 meses, quién sabe a dónde, sino fue justo en el hueco profundo de su calamidad, donde él dijo, yo no tengo idea por qué Dios hizo esto. No tengo la más mínima idea. Pero yo sé quién es mi Dios y yo sé que lo que sea que Él traiga, bueno o malo, es lo mejor. ¿Qué clase de mae, verdad? ¿Qué clase de ejemplo? Pero ahora tenemos un tema, porque yo estaba seguro que después de decir esto íbamos a tener 700 preguntas más, ¿verdad? Porque este tipo de cosas solo genera más preguntas. Entonces, ¿viene el sufrimiento de Dios? Por supuesto que sí. En negrita, en cursiva y subrayado, como podemos ver en Job. Pero ¿qué hacemos con todos los textos de la Biblia? Por ejemplo, ¿es nuestro sufrimiento una consecuencia de nuestra vida? Porque Job no. Job no hizo nada para merecerse esto. Y alguien dirá, sí, pero Job era un pecador y merecía el infierno por las cosas malas que él había hecho. Y yo, exacto, sí, pero para esto, o sea, vamos al cielo y nos damos cuenta que el castigo que le va a caer a Job no es una causa directa del comportamiento de Job, porque más bien Dios estaba contentísimo con Job. ¿Es Dios el autor de nuestro sufrimiento? De eso se trata la conferencia de hoy prácticamente. No nos promete Dios que si le somos fieles nos cuidará y prosperará. Ahora, ¿con qué ganas voy a servir yo si yo sé que de la nada me pueden tirar la choza abajo? Literalmente. ¿Cómo Dios puede amar a alguien? O sea, ¿cómo Dios puede decirle a alguien, sos mi hijo? Y a la misma vez le quita todo. Y lo hace sufrir tanto. Y ahora, esta es una pregunta también bastante importante. Job era creyente. Entonces uno puede decir, todas las cosas obran para bien. ¿Y los que no creen? ¿Por qué sufren ellos? ¿Cuál es la razón del sufrimiento del impío? Por dicha, yo no tengo que contestar esas preguntas porque le toca a Don Mau.